Hola amigos de Freak You, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos una nueva comparativa. Nada más y nada menos que el Haori de tela de Naruto Sabio en la versión de AliExpress versus la versión original de Bandai. Antes de comenzar con el video, recuerden que las opiniones vertidas en este son de carácter totalmente personal y ustedes pueden diferir con estas. Por lo tanto, como les digo siempre, ustedes tienen la última palabra y podrán dejar su comentario que lo responderé a la brevedad. Sin embargo, amigos míos, ¿cuál versión será mejor? ¿La de AliExpress o la versión original de Bandai? Para averiguarlo, ¡vamos allá! Comenzando con esta comparativa, aquí tenemos diferentes Haori de tela y también una gabardina. Como pueden observar, primeramente vamos a ver la versión de AliExpress, donde tenemos un color bastante vibrante. Vemos que tiene estampado este fuego de color negro, bastante bonito por parte de AliExpress. Por parte de Bandai vemos que se replica un poco más pequeño. Vemos un color rojo un poco más opaco y vemos que está estampado directamente, pero en la tela. Luego vemos lo que sería el Haori de Tomioka Boost-Mod. Vean que la calidad es bastante distinta. Diría que Boost-Mod en lo que es tela es el pick, es lo mejor en calidad en mi opinión personal. Y bueno, aquí tenemos la gabardina de Gambito de Mafex y vamos a hacer unas pequeñas pruebas antes de seguir con esta comparativa. Como pueden ver, aquí tienen todo lo que es la comparativa en calidades primeramente, y vamos a ver cómo doblan los alambres por parte de lo que sería el Haori de AliExpress. Dobla bastante bien. Vamos a hacer lo mismo con Bandai. Vemos que Bandai también queda bastante bien, pero vean que es un poco chico, la verdad. También tenemos aquí por parte de Boost-Mod una excelente rotación de los alambres. Y finalmente tenemos la gabardina de Gambito de Mafex, que vean es bastante buena y también tiene una muy buena calidad en general, amigos míos. Posteriormente vamos a comparar algo que me llamó bastante la atención, y es la calidad que tiene por dentro y los bordados también y las telas. Como pueden observar, aquí vamos a ver por dentro cómo es el acabado de Boost-Mod. Vean que está bastante bueno, bastante pulido. Una tela muy rígida, y por parte de Bandai es bastante paupérrima. Vean que parece un trapo, incluso se pasa la luz y el acabado realmente no es el mejor. Y aquí tenemos una comparativa un poco con lo que sería la gabardina de Gambito, que también tiene una calidad bastante buena, casi al nivel de Boost-Mod, diría en lo personal. Luego de esto vamos a seguir con una comparativa entre lo que sería solamente AliExpress por la izquierda y Bandai por la derecha. Como pueden observar y les dije anteriormente, vemos los colores vibrantes que tiene esta versión de AliExpress y los colores opacos que vemos por la versión de Bandai. También nuevamente vamos a ver un poco lo que sería el acabado. Vean aquí por detrás se ve bastante bonito el de AliExpress, en lo personal me gusta bastante. Es un poco más grande, pero posteriormente van a ver que queda bastante bien dentro de lo que sería la figura. Por dentro vemos que la versión de AliExpress tiene un acabado muy bueno. Compárenlo con el de Bandai, que realmente es paupérrimo. La verdad, la calidad bastante mala. En la figura se ve bien, sí, debo decirlo, para que no me digan hater tampoco. Aún así creo que la versión de AliExpress por el momento me está gustando más, con estos colores más vibrantes. Y vamos a comparar otro detalle que yo siento que es bastante importante y que es una cosa que no tiene la versión de Bandai, y es nada más y nada menos que los pergaminos. Como pueden ver, por parte de AliExpress tenemos un pergamino de tela alambrado que también se va a poder abrir, y por parte de Bandai solo tenemos una pieza plástica, que las dos son funcionales y quedan bastante bien. Sin embargo, la ventaja del de AliExpress es que combina con el color de la tela y se puede abrir para que podamos simular que Naruto está haciendo una invocación, lo cual es bastante bueno. Vean que aquí tenemos plástico flexible, lo cual está bastante bien por parte de Bandai. Sin embargo, por parte de lo que sería AliExpress también tenemos plástico y también tela. Vean que la tela donde agarra este pergamino en la figura es totalmente alambrada, lo cual es un punto bastante positivo, y en lo personal a mí me sorprendió bastante para hacer algo que es bastante barato. Es un upgrade que vale mucho la pena. Y posteriormente vamos a ver lo que tiene esto, que es nada más y nada menos que este jutsu de invocación, realmente brutal. Es un pequeño detalle, pero creo que vale bastante la pena, sobre todo si quieres upgradear un poco tu figura. Creo que realmente aquí el trabajo de AliExpress es excelente, mejor que lo que sería Bandai. Obviamente, a opinión personal, tampoco digo que el de Bandai esté mal, pero este me da más opciones, combina con el Haori de tela, es más versátil en general. Por lo tanto, obviamente, para gustos colores ustedes siempre van a tener la última palabra, pero a mí me gustó bastante y yo estoy
pensando seriamente en comprar otro para ponerle a mi otra versión de Naruto. Como pueden ver, aquí simplemente tenemos que doblar todo esto y vuelve a lo que sería su estado normal, y trae un velcro, el cual tenemos que poner de esta manera, que aquí no se vio mucho, la verdad, no lo enfoqué bien, pero se conecta directamente con un velcro y queda bastante bien. Nuevamente le damos la forma y la verdad es que me gustó bastante, creo que vale la pena. La verdad es bastante barato este upgrade que venden en AliExpress, por lo tanto obviamente ustedes tienen la última palabra y vamos a pasar a hacer unas comparaciones un poco más a detalle en este momento, amigos míos. Como pueden observar, aquí tenemos las figuras. Por el lado derecho vamos a hacer el upgrade con la figura de Naruto Sabio, y por el lado izquierdo es la primera versión de Naruto. Como pueden ver, aquí le puse la cara de modo sabio que trae Obito, y vamos a instalar lo que sería el Haori de tela de Bandai. Como pueden observar, el procedimiento es bastante simple y cómodo. Debo decir que eso sí es un punto bueno de Bandai, que no tiene el mayor problema. Como pueden ver, aquí se le salió un poco el rostro a Naruto, pero bueno, acomodamos rápidamente y queda bastante bien nuevamente en la figura. Como pueden ver, lo que no me gusta de la versión de Bandai es que se le ve como poco cuello. No digo que esté mal como tal, pero sí debo admitir que se nota bastante cuando lo veamos un poco más adelante en la comparación con la versión de AliExpress. Y aquí, como pueden ver, realizaremos el mismo procedimiento pero con el Haori de tela de AliExpress de este Naruto Sabio, y como pueden observar también es bastante simple. La tela es mucho mejor, la calidad debo decirlo, también los colores vibrantes rojos se ven muy bien. Quizá el estampado no es lo mejor, quizá hubiera preferido un bordado como está en la versión de Bandai, pero aún así está bastante bonito. La verdad es que no me da problema. Como pueden ver, rápidamente haremos un primer vistazo y vean que si hay una diferencia, no es muy grande obviamente. No digo que la versión de Bandai sea mala, pero se nota y realmente creo que es un plus que hace que la figura se vea muy bien. Como pueden ver acá, realmente es brutal el cambio. A mí en lo personal me parece bastante notorio. No sé, ustedes díganmelo en los comentarios, como siempre les digo en todos los videos, para que podamos ver si tenemos una retroalimentación y pensamos igual, porque aquí yo claramente estoy viendo que la versión de AliExpress se ve mucho mejor. Como pueden observar aquí en la parte de atrás, estos fuegos realmente me gustan mucho como se ven en ambas versiones, pero no sé, la de AliExpress tiene algo que tiene como un plus que hace que realmente me guste más. Como pueden ver, también es más larga la versión de AliExpress, lo cual no está muy bien porque debería ser un poquito más corto, pero bueno, son pequeños detalles, no tenemos la perfección tampoco. Y luego rápidamente vamos a poner los scroll o los pergaminos, como quieran decirle, en cada figura. Primero partimos con la primera versión de Bandai, en donde vemos que encaja bastante bien, muy simple el proceso, pero aquí me di cuenta de que lo puse al revés. Como pueden ver, aquí esto tiene que quedar de la otra forma, así, y como pueden observar, aquí lo puse de manera correcta y queda bastante bien en la figura. Lo único malo es que al ser totalmente plástico es bastante pesado y eso se nota en la estabilidad de la figura. Fuera de eso se ve bastante bien también. Y posteriormente vamos a poner el scroll en la versión de Naruto Sabio oficial y con lo que sería el Haori de tela de AliExpress. Como pueden ver, combinan los colores entre el scroll, el color café y también lo que sería en general todo. Vean que el resultado aquí es realmente espectacular. Aquí tenemos que acomodar, lo bueno es que tenemos alambre, lo cual realmente es un plus y debo decir que se ve brutal. Es un poco más grande que la versión de Bandai, más largo, un poco más ancho, sí, la verdad es que sí. Pero en lo personal creo que el resultado es realmente espectacular y perfectamente también lo puedo recomendar, en el sentido de que si quieren tener dos Naruto Sabio realmente vale bastante la pena. Creo que todos compramos la primera versión y aquí perfectamente, aunque los colores difieran un poco, podemos tener dos Naruto Sabio para poner en nuestro display, que está totalmente excelente. Y ahora los dejaré con unas poses en comparativa para que puedan ver cuál les gusta más.
Y bueno amigos míos, ya llegando al final de esta comparativa, aquí les voy a dejar una comparación con otras figuras de otras marcas. Por la izquierda tenemos aquí a Tomioka de Buzzbot y por la derecha tenemos al Gambito de Mafex. Obviamente al medio tenemos por la izquierda lo que sería el Naruto sabio con el Haori de tela de AliExpress, y por la derecha tenemos a nuestro Naruto de tiraje regular con el rostro de Obito y con lo que sería el Haori de tela de Bandai oficial y también el scroll oficial de Bandai. En lo personal amigos míos, creo que la versión de AliExpress vale totalmente la pena. Por donde lo veas creo que está saliendo ganando. Probablemente ustedes digan, pero tengo que gastar $20 más en la figura. Sí, puedes gastar $20 más, pero puedes tener a dos Naruto sabios que es como así, yo los voy a dejar. Realmente creo que vale la pena. Estéticamente creo que se nota que se ve mejor el de AliExpress. Por coloración, el estampado igual me gusta. No es el mejor ni el más cercano al anime, pero la verdad es que lo acepto. Pueden tener críticas también, obviamente, siempre va a estar ese factor. Sin embargo, a mí en lo personal lo que me gusta es que voy a tener dos Naruto sabios en mi colección sin gastar tanto dinero y tener que comprar dos figuras. Por lo tanto, en lo personal creo que es un accesorio que vale bastante la pena. Pero bueno, yo no soy dueño de la verdad y como siempre les digo amigos míos, ustedes tienen la última palabra. Y por último, pero no por eso menos importante, les estoy dejando una galería de imágenes con el scroll abierto y la figura de Naruto también con el Haori de AliExpress, y realmente se ve brutal amigos míos. Creo que es algo que vale bastante la pena. Por lo tanto les voy a dejar el link, como les dije anteriormente, en comentarios para ver si ustedes también quieren hacer este upgrade con esta figura. Como siempre les digo, si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y sin nada más que agregar, yo me despido y estén muy atentos a nuevas reviews comparativas o noticias. ¡Adiós!